Quería comenzar con una idea, y es que vivimos en una sociedad, desde mi punto de vista, que se complica demasiado. Por poner un ejemplo, en cuanto a los valores morales, por ejemplo, parece que vivir con cierto tipo de valores, cierto tipo de valores morales, es cosa del pasado, es algo pasado de moda, algo retrógrado incluso. Y cada vez más la sociedad en la que vivimos relativiza más estos valores. Ya cuesta diferenciar lo que es bueno, lo que está bien, de lo que no está bien, de lo que no es bueno. Y hoy en día, si alguien dice que quiere vivir una vida de pureza, si quiere vivir una vida de santidad, te miran como un bicho raro, te miran como alguien chapado a la antigua, alguien retrógrado, alguien que no va en consonancia con lo que parece que la sociedad nos marca, ¿no? Y bueno, y no hablemos de la adoración a Dios. Como sociedad hemos cambiado la adoración a Dios por adorar cosas como el dinero, por ejemplo, adorar el éxito, no sé, muchísimas cosas, ¿verdad? Y el problema aquí que tenemos es que aunque sabemos que vivimos en una sociedad en crisis de valores, la sociedad cree que es una sociedad sabia. Y si es verdad el avance del pensamiento humano, porque el pensamiento humano ha ido avanzando, ¿verdad?, y hemos ido desarrollándonos, ha logrado muchísimas cosas buenas. Pues no sé, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, el avance y el desarrollo de la medicina, es algo bueno y es algo que nos aporta mucho a la sociedad. Pero paralelamente a estas cosas buenas, parece que mientras más desarrollamos nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, parece que vamos dejando a Dios a un lado, vamos aparcando a Dios. Parece que poco a poco pensamos que ya no necesitamos a Dios. Y claro, como consecuencia, creer en Dios en este tiempo es como algo del pasado, algo chapado a la antigua, algo retrógrado. Y es que, aunque el avance del pensamiento humano trae cosas buenas, como he dicho, muchas veces nos lleva a envanecernos y a pensar que ya no necesitamos a Dios. Y en medio de este contexto es el que nosotros tenemos que llevar el mensaje de Jesús, el Evangelio, en medio de un mundo que no reconoce su error, un mundo que se cree sabio, un mundo que intenta autojustificarse, tanto su forma de pensar como su forma de actuar. Debemos saber llevar el Evangelio a una sociedad como esta, y esto no es tarea fácil. Y hoy vamos a ver esto viendo una historia, como he dicho, una historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo también tuvo que enfrentarse a un contexto similar al que estamos hablando. Y vamos a hablar de este discurso del apóstol Pablo, capítulo 17 de Hechos, lo vamos a leer por partes, ahora vamos a centrarnos en el versículo 16 del capítulo 17 al 21. Si alguien no lleva Biblia, lo voy a proyectar ahí. Dice así el capítulo 17, versículo 16 al 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu estaba enardecido dentro de sí, al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los reverentes, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él, y algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser predicador de dioses extraños, porque les anunciaba la buena noticia de Jesús y la resurrección. Tomándolo, pues, lo condujeron al Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina proclamada por ti? Porque traes a nuestros oídos algunas cosas que me sorprenden. Queremos, pues, saber qué significa esto, pues todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir o oír novedades. ¿Cómo era la sociedad en Atenas? Atenas era conocida por su sabiduría, la sabiduría que se reunía en aquella ciudad. Estamos hablando de la cuna de Sócrates, de la cuna de Platón, de la cuna de Aristóteles, y Atenas se le reconocía por eso, por ser una ciudad donde se reunía mucha sabiduría, mucho conocimiento. Pero fijaos que en medio de ese contexto de mentes brillantes, lo que le llamó en primer lugar la atención al apóstol Pablo, ¿qué fue? Dice el versículo 16:
Su espíritu estaba enardecido dentro de sí al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Lo primero que le llamó la atención a Pablo de los atenienses fue su idolatría. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque dice que el espíritu de Pablo estaba enardecido al ver la idolatría de estas personas. Ese enardecimiento, ese dolor, fue lo que motivó al apóstol Pablo a compartir el mensaje del Evangelio en medio de esta ciudad. Y bueno, esto es Atenas en el siglo I después de Cristo. Pero ¿qué pasa con nuestra sociedad actual? Pues yo creo que también está llena de ídolos, pero nuestros ídolos contemporáneos no son necesariamente imágenes a las que la gente adora, sino que hacemos ídolos de cosas a las que le entregamos nuestra vida dejando a Dios de lado, y eso es un ídolo. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros convertimos en ídolos, algo que se vuelve nuestra prioridad, nuestro centro de la existencia, algo a lo que enfocamos nuestra vida hacia ese ídolo, hacia esa cosa a la que volcamos toda nuestra existencia. Y esas cosas hacen que dejemos de un lado a Dios. Por poner un ejemplo, el dinero. El dinero es el ídolo de muchísimas personas, viven por eso. Ese es el propósito de su vida, tener más, y cuando tienen más todavía, porque nunca es suficiente. Y acaban dejando de lado a Dios, y eso es un ídolo. Otro, el éxito, el placer. Hay mucha gente que vive solo por y para el placer. La fama, el poder, no lo sé, muchísimas cosas. Añadir lo que queráis en vuestra mente. Y cuando Pablo vio la idolatría de las personas en Atenas, le enardeció su espíritu. La pregunta es, que creo que necesitamos hacernos nosotros como sociedad, es cómo reaccionamos ante la situación de nuestra sociedad. ¿Nos duele en el alma el ver tanta idolatría? ¿O será que a veces nosotros también caemos en cierto tipo de idolatría? A veces creo que nos enfocamos en muchas cosas y nos encontramos dándole la prioridad en nuestra vida a algo que no es Dios. Y puede ser que nosotros a veces también caigamos en ese tipo de idolatría. Pero lo ideal, tal como lo presenta el texto, es que al ver eso debería de dolernos el alma y que el ver eso nos motive a llevar el mensaje de Jesús, el único Dios que existe, el único Dios digno de toda la adoración, el único digno de ser el centro de nuestra vida. Llevemos el mensaje del Evangelio. Y en este texto hay algo interesante, en estos versículos que hemos leído. Y es que cuando Pablo está hablando del Evangelio, cuando está contando la verdad del Evangelio, resulta que se encuentra con dos tipos de filósofos. Esto está en el versículo 17 y 18, que dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y los reverentes y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos, epicúreos y estoicos, debatían con él y algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros decían: parece ser predicador de dioses extraños, porque les anunciaba la buena noticia de Jesús y la resurrección. Bien, aquí tenemos a dos grupos de personas. Unos que se llamaban epicúreos y otros que se llamaban estoicos. Y decían que era un charlatán. En el contexto del griego antiguo, la palabra charlatán es básicamente que tiene ideas copiadas. Es decir, que no trae ideas originales, sino que sus ideas son copiadas de alguien o de algún maestro o lo que sea, ¿vale? Esa fue la impresión que Pablo le dio a esta gente. ¿Y quiénes eran estos epicúreos y quiénes eran estos estoicos? Pues bien, los estoicos enseñaban que lo bueno en el mundo es buscar el placer. Es decir, en su ética, lo que ellos enseñaban es que lo que me produce placer es bueno. Por tanto, lo que me quita el placer es malo. Esa era la filosofía de este grupo. Y pienso que uno de los principales problemas de nuestro día es que mucha de la ética que hoy se vive en nuestro mundo es similar a la ética de este grupo de personas, de los epicúreos. Hoy también lo que muchas personas ven bueno es solamente aquello que les hace sentir bien, aquello que les causa placer, aquello que les evita el dolor, aquello que les evita el sufrimiento. Y desde este mismo discurso
desde esta misma perspectiva, nuestra sociedad ha llegado a justificar cosas como el aborto, por poner un ejemplo. Si tener un niño va a ser motivo de quitarme el placer que yo creo que tengo, pues matamos al niño y me evito dejar de sentir placer. Es mejor, ¿no? Y no importa lo que Dios diga de eso, no importa lo que Dios diga al respecto. Es más importante nuestro placer que lo que Dios diga, pues eso también es un tipo de idolatría. Pensar más en el placer que en lo que es la voluntad de Dios es idolatría. De ahí que me parezca interesante que sean estos pensadores los que dialogaban con Pablo. Y esos eran los epicúreos. Ahora vienen los otros, los estoicos. Básicamente, y sin entrar en materia, eran el polo opuesto a los epicúreos. Ellos pensaban que lo bueno era evitar todo tipo de placer, especialmente los placeres carnales. Incluso el sufrimiento para ellos podría ser incluso algo bueno. Y se encerraban a vivir solos, en cuevas, apartados, abstenidos de todo tipo de cosas. Y esa era la filosofía de este grupo de personas, de los estoicos. Y esto también es un problema. Porque como cristianos debemos ser conscientes que Dios nos diseñó para sentir y tener placer. Nos diseñó para disfrutar de las cosas, pero siempre, por supuesto, dentro del marco que Dios ha elegido, que Él ha diseñado, dentro de los límites que Dios ha puesto. Un ejemplo muy básico, el sexo, la sexualidad. Es algo que Dios diseñó para que, entre otras cosas, pudiésemos experimentar placer, pero siempre dentro del marco que Dios ha establecido, que no es otro que el matrimonio. Y cuando hacemos las cosas fuera de los límites que Dios ha puesto, las consecuencias no son buenas, son malas. Dios sabe por qué ha establecido los límites de la manera en la que lo ha establecido. Y este grupo de personas, los estoicos, iban siempre mal vestidos, con harapos, mal cuidados, mostrando de forma externa su tipo de vida, su tipo de ética. Y eso no es que sea un problema, pero es que tenían el foco donde no lo tenían que tener. Se decía en la sociedad ateniense que eran personas de aparentar, que ellos aparentaban ser un tipo de personas, pero luego por dentro eran otra cosa. Y aquí lo que pasa es que a veces nosotros podemos caer en el mismo error, aparentar, mostrar algo que verdaderamente no somos. Y es que a Dios le interesa bien poco lo que aparentamos, bien poco. Lo que a Dios le interesa es nuestro corazón, lo que somos. El tipo de ética de estas personas era algo parecida a la de los fariseos, para que nos hagamos una idea. Los fariseos, ese grupo de personas con los que Jesús tuvo esos diálogos tan curiosos, como por ejemplo en el que nos encontramos en Mateo capítulo 23, donde dice cosas como por ejemplo sepulcros blanqueados, porque trataban de aparentar ser los mejores del mundo, pero descuidaban cómo estaba su corazón. Y como he dicho, lo que a Dios le interesa es nuestro corazón. Y eso nos lleva a la pregunta de cómo está nuestro corazón. Y volviendo a la historia y pasando de este grupo de personas, vamos a leer los versículos del 22 al 23, porque resulta que a Pablo lo invitan a dar una explicación sobre aquellas cosas que andaba predicando en Atenas, y lo citan en un lugar llamado Areópago. Y nos dice el texto en el 22 y 23 que Pablo entonces, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: «Varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos, porque pasando y viendo cerca de vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba inscrito a un Dios desconocido». Aquí comienza el discurso de Pablo en el Areópago. Este era un lugar donde se reunía la gente considerada más sabia de Atenas, se reunían para hablar de filosofía, para proponer leyes y cosas del estilo. Y Pablo fue invitado a exponer su mensaje allí, en el Areópago. Y si nos fijamos, Pablo empieza este discurso de una forma muy sutil.
Y puede ser un ejemplo también para nosotros. Pablo estaba con el espíritu, como hemos dicho, como enardecido. Estaba mosqueado, con dolor en el alma de ver la idolatría de esta gente. Pero cuando comienza a hablar de su fe, no comienza a soltar palos en plan: ciudadanos atenienses, sois todos unos idólatras, arderéis en el infierno. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Pablo no hace eso? Comienza de forma más sutil, porque tenemos que saber comunicar para transmitir el mensaje de Dios. Pablo comienza sutilmente. En el 22 nos dice: puesto de pie, dijo: varones atenienses, en muchas cosas observo que sois muy religiosos, porque pasando y viendo cerca de vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba inscrito a un Dios desconocido. Y Pablo aprovecha este punto de conexión para decirle: ese Dios desconocido al que adoráis, pues a pesar de no conocerlo, a este es al que os voy a anunciar yo. Vemos que en medio de todos los altares que habían por allí, Pablo vio un altar que decía al Dios desconocido. Como curiosidad, estos altares también los documentó Pausanias en el 125 después de Cristo, aproximadamente 90 años después. Y es que los griegos tenían un dios para cada cosa. Tenían un dios para el amor, tenían un dios para el vino, para los mares, para la guerra, para todo. Para cada cosa tenían un dios. Tanto era así de que tenían un dios, un altar para un dios desconocido, no vaya a ser que se le escapase algo. Y Pablo aprovecha este punto y les dice: de ese Dios desconocido voy a hablaros. Y comienza el discurso. Y vamos a ver que este discurso nos va a hablar principalmente de tres cosas. Nos va a hablar de que Dios es soberano, nos va a hablar de que Dios es amoroso y de que Dios es justo. Vamos a empezar a leer este discurso del versículo 24 al 29. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, habiendo determinado periodos de tiempo señalados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando se topen con Él y lo hallen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos también. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hasta ahí leemos. En esta parte, Pablo se deja de presentaciones y comienza a mostrar el error de la idolatría. Y dice: señores, ese Dios al que no conocéis resulta que es un Dios soberano. Lo primero que Pablo destaca de Dios es la soberanía de Dios. Y es que tenemos un Dios que es tan grande que Él mismo creó todas las cosas. Por eso no puede habitar en templos hechos por manos humanas, porque Él es el creador, Él es el que sostiene absolutamente todas las cosas. Y es que si comprendemos este concepto de la soberanía de Dios, lo más sabio que podemos hacer es dedicarnos a conocer a ese Dios. Lo más sabio que un ser humano puede hacer es buscar a Dios. Porque si comprendemos que todo está bajo el control de Dios, si comprendemos que es Él quien tiene el cosmos entero en la palma de su mano, lo más sabio que podemos hacer es conocer a ese Dios, buscar a Dios. ¿Cuánta idolatría se evitaría si comprendiésemos el concepto de la soberanía de Dios? Si comprendemos que Dios tiene el control de nuestro dinero, de nuestro éxito, de que nos vaya bien, de que nos vaya mal, de todo, de absolutamente todo. Si entendiésemos que Dios tiene el control de todo, estaríamos mucho más enfocados en Dios que en todo lo demás. La soberanía de Dios. ¿Qué paz nos daría comprender este concepto de la soberanía de Dios? Porque nos enfocaríamos más en Dios. Nos enfocaríamos más en Dios que en nuestro estrés. Nos enfocaríamos más en Dios que en nuestra preocupación.
la soberanía de Dios. Pero hay más. He puesto lo primero que nos muestra, que Dios es soberano. Y hay más también. Y es que este Dios que es soberano es un Dios que nos ama. Y esa es una muy buena noticia. Que este Dios que es soberano y que tiene un poder infinito, resulta que nos ama con un amor infinito. Y Pablo lo menciona en Hechos 17:25 y se nos dice así. Hechos 17:25. Dice, no es servido por manos humanas ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el dador porque Dios ama al ser humano. Y esto lo sabemos porque ese es el mensaje del Evangelio, al fin y al cabo. Que tenemos un Dios soberano que ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo porque no quiere que el mundo se pierda en sus pecados y en sus delitos. Que no quiere que el mundo esté como está. Tenemos un Dios que ama al mundo de tal manera que se hizo hombre, siendo soberano, teniendo un poder infinito, decidió hacerse hombre en la vida de Jesús de Nazaret para entregarse en una cruz y para darse en sacrificio por nosotros, para pagar el precio de nuestros pecados y así, por medio de la fe en Jesús, ofrecernos salvación y vida eterna. Ese mismo Dios soberano que sostiene todas las cosas se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. El Dios creador del universo nos ama hasta ese punto. Y eso es una muy buena noticia. Y también es un mensaje que tenemos que compartir. Porque este mensaje puede cambiar tu vida y de aquel que la escuche. Entonces tenemos, en primer lugar, que Dios es soberano y en segundo lugar, que Dios es amoroso. Pero como he dicho antes, hay algo más. Porque al hablar del amor de Dios, también debemos de hablar de la justicia, o más bien de la necesidad del amor y de la misericordia de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo, como he dicho, en una sociedad que se cree sabia y que no reconoce su error. Intentamos, como hemos dicho también, autojustificar todo lo que hacemos todo lo que pensamos y pensamos que no necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso es importante que veamos esto, la necesidad que el ser humano tiene de Dios. Que algún día, si no lo sabes, te lo comunicamos ahora, algún día todos tendremos que enfrentarnos cara a cara con Dios. Tú, yo y todos. Y todos vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos. Por eso fijaos lo que dice Pablo en el capítulo 17 que estamos leyendo, en el versículo 30 al 31. Dice así. Versículo 30 y 31 dice, pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia por medio del varón que designó, presentando como garantía a todos al resucitado de entre los muertos. Pablo nos está mostrando la necesidad de arrepentimiento, porque algún día todos vamos a estar delante de Jesús. Porque Pablo nos está diciendo aquí que es Jesús quien juzgará, que es mediante el varón que él designó. Y dice que lo hará con justicia, que juzgará con justicia. ¿Qué significa eso? Que si no das la talla, no la das. Va a ser justo. Y si no das la talla, no la das. Juzgará con justicia. Y algún día estaremos todos, como he dicho, delante de él. Y todos vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos. Y si alguien se presenta delante de Jesús y no tiene a Jesús como el Señor y como el Salvador de su vida, ese día no va a ser agradable. La única forma que tenemos de poder estar confiados en ese día es habiendo reconocido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y si hemos dejado que la muerte de Jesús sea el precio por nuestra maldad, y si hemos dejado que la muerte de Jesús sea la que nos limpie de nuestro pecado,
Algún día Dios juzgará al mundo y lo hará con justicia. Y no es que den la talla, sino que la vida de Jesús, que sí da la talla, que sí es aprobada, se te atribuirá a ti. Porque el precio de tu pecado será pagado por Jesús. Luego Pablo nos menciona que esta creencia no es irracional. Pablo dice que Dios nos ha dado pruebas de todo esto. ¿Y cuál es la prueba? Nos dice el versículo 31 al final. ¿Cuál es la prueba que Dios nos ha dado de que todo esto es verdad? Que lo levantó de entre los muertos, ¿verdad? La resurrección de Jesús es la prueba de que todo esto es verdad. Porque si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, el cristianismo no existiría. Y yo sé que esto puede sonar raro. ¿Qué haces hablándonos de una resurrección si sabemos que los muertos no resucitan? Bueno, sabemos que no es normal que un muerto resucite, ¿no? Lo sabemos. Pero yo quiero decirte algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estamos hablando de un Dios que es soberano, que ha hecho toda la creación, que tiene un poder infinito, ¿por qué no creer que tiene poder de resucitar de entre los muertos? Hay un argumento, que para mí no lo es, sobre la imposibilidad de los milagros, y se utiliza mucho para este tipo de cuestiones, como la resurrección de Jesús. Pero yo lo digo con total sinceridad. A mí, si alguien tiene un argumento en contra de los milagros, un argumento de verdad, a mí que me lo explique, porque no lo entiendo. Y me explico. Si no partes de la idea de que los milagros son imposibles, o sea, si no te convencen antes de darte el argumento no tiene sentido. El argumento es el siguiente: los milagros no suceden porque son imposibles. Vale. Si no me convence antes que los milagros no pueden suceder, si no estás convencido de que los milagros no sucedan antes de que intentes justificártelo, pues no tiene sentido. Eso se llama argumentación circular. Es una falacia lógica, no tiene sentido. Y si estamos hablando del Dios que tiene un poder infinito, ¿por qué no puede hacer un milagro? Como por ejemplo la resurrección de Jesús, de la que tenemos evidencia. Estuvo Valerian aquí la semana pasada hablándonos de las evidencias de Jesús, ¿verdad? Pensamos que esto lo está diciendo Pablo. ¿A qué se dedicaba Pablo unos poquitos años antes de dar este discurso o de dar su vida por el cristianismo en Roma? ¿A qué se dedicaba Pablo? A perseguir cristianos con intención de matar. Tenemos el testimonio en la Biblia de Esteban, ¿verdad? Un mártir de la iglesia, al cual mataron, entre otras cosas, porque Pablo, Saulo de Tarso, estaba animando a la plebe a hacerlo, ¿verdad? Y perseguía con intención de matar. Pero ¿sabéis qué pasa? Que Pablo tiene un encuentro con alguien que hace que pase de animar a que la gente mate cristianos a morir a causa del Evangelio. Y es que se encuentra con el resucitado, se encuentra con Jesús. Pero es que eso no es solo Pablo. Tenemos al apóstol Pedro, que maldijo, la noche en la que apresaron a Jesús, lo maldijo, y sale en la Biblia, maldijo y lo negó 3 veces. Y huyó. Y dio su vida. Tomás, que dijo: si no meto mi mano en sus llagas, no voy a creer. Y murió, predicando el Evangelio. Santiago y Judas, hermano de Jesús, tampoco creían en él. La Biblia nos dice que sus hermanos se reían de él. Y cuando lees la primera frase de la epístola de Santiago, encuentras: Santiago, esclavo de Jesús el Cristo. Pero es que la epístola de Judas empieza igual. Judas, esclavo de Jesús el Cristo. ¿Qué puede cambiar así tu vida? ¿Qué puede cambiar así tu vida? De no creer, de incluso perseguir, de burlarte, a dar tu vida por la causa. Pues lo que tenían en común es que se encontraron con Jesús resucitado. Eso es lo que tenían en común. Dios nos ha dado pruebas evidentes que existe al levantar a Jesús de entre los muertos. La última cosa que quiero destacar en este mensaje es cómo respondemos al mensaje del Evangelio. ¿Cómo respondemos a este mensaje? Versículo 32 al 34. Ahí está, que Dios es justo también. Versículo 32 al 34. Dice:
Pero cuando oyeron resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió de en medio de ellos. No obstante, algunos varones creyeron y se unieron a él. Entre ellos Dionisio, el Areopagita, y una mujer de nombre Dámaris, y otros con ellos. Cuando Pablo terminó su discurso, vemos que hubieron tres tipos de personas. Unos se burlaron de lo que Pablo enseñaba. Otros fueron indiferentes. Ya te vamos a escuchar otro día, ven otro día si quieres, ya hablaremos de eso. Es interesante, pero ya hablaremos de eso. Pero hubo un tercer grupo de personas que creyeron el mensaje y se unieron a Pablo. El autor de Hechos, Lucas, el escritor de Hechos, nos da el nombre de Dionisio, miembro del Areópago, una persona importante en la sociedad, y nos da el nombre también de una mujer, Dámaris. Una mujer en Grecia, en el siglo I, mucha importancia no es que tuviese. Es más, ni siquiera tenían permitido estar allí, en el Areópago. Esto nos quiere indicar posiblemente que era una mujer importante. Las mujeres no podían estar en este tipo de encuentros. El hecho de que esta mujer escuchase el mensaje y se le nombre es porque fue una persona muy posiblemente de influencia. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, creo que también nos podemos encontrar con tres tipos de oyentes, tres tipos de personas. Unos se van a burlar, otros van a ser indiferentes. Sí, suena genial todo lo que dices, me parece súper interesante, ya seguiremos hablando. Pero hay algunos que creen y obtienen salvación. ¿Cómo respondes al mensaje del Evangelio? Fijaos que el texto dice que no solo creyeron algunos, sino que se unieron a Pablo. El texto podría terminar diciendo, y creyeron algunos, pero no, dice que se unieron a Pablo. Tomaron la misión de seguir hablando de Jesús. Tomaron la misión que también tenían los apóstoles. Y es que cuando creemos en el Evangelio, no solamente estamos creyendo en algo, estamos aceptando una misión. Nos unimos a Jesús en su misión también. Nos unimos a la causa de Jesús, a la causa que también tenían los apóstoles, a la misma causa que también tenía el apóstol Pablo. ¿Cómo respondes al mensaje del Evangelio? En nuestro mundo, en nuestra sociedad, muchos se consideran sabios, pero paradójicamente se ha caído en la idolatría, despojando a Dios de toda su gloria. En esta realidad es esencial que hablemos y que entendamos la soberanía de Dios, su amor eterno, y también reconocer la importancia del juicio y del arrepentimiento. Habrá quienes se mofen, quienes se burlen, otros permanecerán totalmente indiferentes. Pero siempre habrá alguien que escuchará el mensaje, creerá y encontrará salvación. ¿Qué vas a hacer tú con el mensaje del Evangelio? ¿Con qué grupo te quieres identificar? ¿Aquellos que se burlan? ¿Aquellos que dicen, genial, perfecto, ya hablaremos? Y ese ya hablaremos nunca llega. ¿O aquel que cree y obtiene salvación? Que el Señor nos ayude a comprender el mensaje del Evangelio, que nos ayude también a comprender que Él es soberano de toda la creación, que Él es amor, que Él es justo y que necesitamos arrepentimiento, porque va a juzgar con justicia. Y la Biblia dice que justos, ¿sabéis cuántos hay? Ni uno. El único justo es Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. ¿Quieres ser declarado justo delante de Dios? Acepta la vida de Jesucristo, acepta su sacrificio, y esa vida perfecta será atribuida a ti. Es lo que la Biblia llama justificación, que se nos mira a través de la vida de Jesús
y no de la nuestra. Si quieres ser declarado justo, no es por tus obras humanas, es por la obra perfecta de Jesucristo. Acéptalo como tu Señor, como tu Salvador, y encontrarás salvación y vida eterna. Que el Señor os bendiga.